Hermanos, vamos a continuar entonces con el libro de Colosenses, capítulo 1. Estamos prácticamente, ya vimos la introducción. Y yo voy a estar hablando acerca de la autoría de Colosenses. También voy a estar hablando de los destinatarios en Colosas. Y también vamos a estar cubriendo un saludo amigable a los colosenses. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora hemos visto la distribución del libro de Colosenses, ¿verdad? Y vimos que está distribuido en 3 secciones importantes. En el capítulo 1 tenemos que conociendo a Jesucristo como preeminente y suficiente para ti. Que Jesucristo es todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito, ¿verdad? Capítulo 2, es la segunda sección, es comprendiendo tu posición en Jesucristo. Y que la verdadera espiritualidad viene por medio de la gracia de Dios mediante la fe dependiente versus las falsificaciones. Y la última sección lo comprende el capítulo 3 y 4. ¿Qué nos habla el capítulo 3 y 4? Nos habla de viviendo tu vida por la fe en la suficiencia de Cristo, fortalecido por Él para hacer su voluntad, ¿cierto? Importante porque esta es la última parte, va a ser la parte práctica. Y es importante que nosotros sepamos que, como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Que el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá, ¿cierto? Entonces vemos claramente que es aquel que ha sido justificado, el creyente, que la misma fe que le salvó, también es la misma fe con la que él debe caminar durante su vida terrenal. ¿Cierto? Debemos depender del poder del Espíritu Santo. Entonces, básicamente, esa es la distribución del libro. Y vamos a empezar con una oración. Vamos a hablar acerca de la autoría. Importante saber el autor y estudiar acerca de él. Y también podemos conocer bien quiénes fueron los ayudantes de Pablo. Y eso es lo que vamos a cubrir. Padre Celestial, gracias por este día. La oportunidad de estar aquí en Bolivia enseñando el libro de Colosenses, Señor. Me presento ante ti, Señor, como sacrificio vivo delante del trono de gracia, Señor, para que de esta manera, Señor, podamos tener auxilio de tu presencia. Necesitamos de tu Espíritu Santo, estemos controlados por el poder del Altísimo, Señor, y te pido que tu palabra sea teniendo toda autoridad y obre con suficiencia en nuestras vidas en la persona de Cristo, en su muerte y resurrección. Padre, te pido que tú nos ayudes a aprender acerca del contexto bajo el cual se escribió la carta de los Colosenses. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a estar hablando de la autoría del libro de Colosenses. Y para eso vamos a ver que Cristo es todo lo que necesitas, ¿verdad? Es el tema central de la epístola a los Colosenses. Y tenemos como antecedentes y contexto que fue escrita desde la prisión en Roma alrededor del otoño del 61 después de Cristo. Esta es la 8ª epístola de Pablo. Y a manera de introducción voy a estar hablando de Colosenses capítulo 1 del versículo 1 al 2. Y la carta tiene 3 propósitos. Primero, expresar un interés personal. Segundo, advertir en contra de volver a antiguas creencias y prácticas. Y tercero, combatir la falsa enseñanza. ¿Cuál es el tema principal de Colosenses? El tema principal de Colosenses es la cristología, la supremacía y suficiencia de Cristo. Y eso es lo que vamos a estar enfatizando. Entonces, en la introducción, vamos a leerla allí, por favor. Está en Colosenses 1, del 1 al 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar la autoría de Colosenses. Y está en Colosenses 1, del 1 al 2a. Colosenses 1, 1a. ¿Qué nos dice allí? Nos dice Pablo, ¿verdad? Pablo.
Entonces Pablo firmó su nombre como el autor de esta carta. ¿Sí? Pablo es el autor de esta carta. La escribió desde la prisión romana. Al nacer Pablo fue llamado Saulo. Saulo era un nombre judío que significaba grande o alguien de gran importancia. Alguien de gran importancia, ¿sí? Entonces vemos que Pablo era el apóstol llamado a los gentiles. Vemos que Pedro fue el que tuvo la oportunidad de abrir el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. También tuvo la oportunidad de abrir el evangelio a los samaritanos en Hechos capítulo 8. Y también tuvo el privilegio para abrir a los gentiles más cercanos, que era la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Con Hechos capítulo 10. Y el Señor le mostró claramente que cuando Cornelio creyó en Cristo y su familia, ellos comenzaron a hablar en lenguas, mostrando entonces a los judíos que fueron junto con Pedro, de que el Espíritu Santo también era derramado ¿a quién? A los gentiles, de la misma manera como fue derramado a los ¿quién? A los judíos creyentes en el día de Pentecostés. ¿Y cómo se da cuenta él? Por la señal de las lenguas, ¿verdad? Hablaron lengua los gentiles de igual manera como hablaron ellos al principio a los judíos, ¿verdad? Y el Señor le mostró claramente que el evangelio también era para los gentiles. Pero Pablo fue el apóstol exclusivo a los gentiles, mientras Pedro fue ¿a quién? A los judíos. Y Pablo se encargó de llevar el evangelio por toda Europa, ¿verdad? Y el mundo conocido de aquel entonces. Entonces, vemos aquí que el ministerio de Pablo era un ministerio grande y era alguien de gran importancia. Ese era el nombre de él, Saulo. Saulo significa, es un nombre judío que significa grande. Pablo nació de padres judíos en el territorio militar romano de Tarso. Sus padres debieron de haber sido algo afluentes, ya que le habían puesto bajo la tutela de Gamaliel, un maestro principal del judaísmo en ese día. ¿Sí? Hechos capítulo 22:3 nos habla la palabra. Vamos allí en Hechos capítulo, yo lo leo, Hechos capítulo 22:3. Y dice la palabra así. Hechos capítulo 22, versículo 3. Nos dice la palabra: yo de cierto soy ¿qué? Judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí está Pablo identificándose entonces, haciendo una defensa ante hermanos judíos, ¿verdad? De aquí, de esta parte. Entonces nos muestra muy claramente de que él estuvo bajo la cátedra de Gamaliel, en el Sanedrín, ¿verdad? O sea que su familia era una familia afluente para que pudiera participar de este tipo de educación en cuanto al judaísmo. Pablo nació con la ciudadanía romana. Su padre pudo haber adquirido la ciudadanía romana a través del servicio militar. Para obtener la ciudadanía por medio del servicio militar se tenía que haber servido un mínimo de ¿qué? De 25 años y haber recibido una despedida honorable. ¿Sí? Honorable. Vemos en Hechos 5:34, por lo menos, nos dice la palabra de Dios. Otra referencia acerca de cuando él fue educado como fariseo. En Hechos capítulo 5, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado ¿qué? Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, ¿verdad? Ahí fue cuando estaba testificando Pedro, ¿verdad? Y lo sacaron todos afuera. Ahora, en Hechos 22, del 25 al 29, nos habla entonces de la ciudadanía romana y cómo él apela cuando comienzan a ser perseguidos. En Hechos
capítulo 22, porque aquí en el que leímos en Hechos capítulo 5, 34, vemos que Pedro y ellos fueron expulsados, ¿verdad? Pero más adelante, ya cuando Pablo está en el ministerio, el Señor lo llama en el camino de Damasco y se convierte. Vemos que en Hechos capítulo 22, por medio de la persecución que recibe la iglesia, vemos que él entonces apela a su ciudadanía romana, y lo encontramos eso en Hechos capítulo 22. Y dice allí, en Hechos 22, en el versículo 25 al 29, dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a quién? ¿A un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano, ¿qué? Romano, ¿verdad? Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Entonces claramente nos muestra allí que él lo era de ¿qué? De nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces vemos ahí que él apela a su ciudadanía romana para tener derechos y para que no lo fueran a tratar así como lo están tratando. La historia proporciona solamente una breve descripción de Pablo de una fuente incierta acerca de su aspecto físico, cómo era. Dicen que era un hombre de baja estatura, con una cabeza calva y las piernas torcidas, en un buen estado del cuerpo, con las cejas unidas y la nariz un tanto aguileña, lleno de simpatía. Por ahora parecía como un hombre y ahora tenía la cara de un ángel. Entonces es lo que nos proporciona una historia, no está en la Biblia, pero acerca de la descripción del apóstol Pablo, descripción física. O sea que su aspecto no era un aspecto de que fuera un hombre guapo o algo así, ¿verdad? Pero era un hombre de gran ¿qué? Poder espiritual, porque tenía mucha confianza en el Señor Jesucristo. Como vemos en las epístolas, Saulo fue referido posteriormente casi exclusivamente como Pablo, significando pequeño o el pequeño, ¿verdad? Entonces tengo un contraste cuando él es llamado Saulo, y Saulo era un nombre grande, ¿verdad? Como lo vimos, ahora su nombre fue cambiado a Pablo, significando pequeño, ¿verdad? Un gran contraste ya cuando se convierta el Señor Jesucristo por medio de la fe en la muerte y resurrección de Cristo, cuando le aparece el camino de Damasco. Él fue inicialmente identificado como Pablo en su primer viaje misionero en Hechos capítulo 13. Cuando usted va en Hechos capítulo 13 y habla del primer viaje misionero de Pablo, y ve muy claramente que él entonces es identificado con ese nombre. Constantemente ser llamado pequeño habría sido un recordatorio, ¿cierto? Constante para el apóstol de su necesidad de la gracia de Dios. Sin reservas, la aceptación de Pablo de este apodo mostró humildad genuina, ¿verdad? Acuérdense que como fariseo de fariseos, él se creía grande, ¿cierto? Muy orgulloso. Se sentía, mejor dicho, que el mundo lo tenía por la cola, como dicen, ¿no? Que se sabía el Antiguo Testamento al derecho y al revés. Pero una vez se le aparece el Señor en el camino de Damasco, se da cuenta él qué tan pequeño llega a ser una persona comparado ante el Altísimo. Ahí todo orgullo se desvaneció y humildemente le responde al Señor en el camino de Damasco cuando es tumbado el caballo y la luz se le aparece el Señor, ¿cierto? ¿Quién eres tú, Señor? Y luego le pregunta a él qué quería que él hiciese, ¿verdad? Entonces mire usted cómo el Señor lo transformó a ser un hombre humilde y una persona que realmente iba a
a considerar la grandeza de Dios en su vida y no más su propia grandeza. Veamos una breve historia de Pablo. Antes de la salvación, Pablo era extremadamente religioso y farisaico. Es importante que nosotros sepamos esto para que veamos el contraste y el cambio radical que tuvo Pablo en el momento de su conversión. Gálatas 1:14 por lo menos nos dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:14. O sea que era un hombre celoso, un hombre, mejor dicho, elogiado, líder de entre los fariseos. Filipenses 3, del 4 al 9, también nos habla acerca de él. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, hablando de sus credenciales. Para los Gálatas, también los Gálatas les habló acerca de lo mismo, pero aquí a los filipenses, dice aquí: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, tenía todo el pedigrí, y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, externamente parecía como que fuera un hombre irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todos estos títulos, todo este elogio, todo este pedigrí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, como él creía antes que era por las obras de la ley, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Por la fe, por la fe. Entonces se ve muy claramente el ministerio de Pablo, por lo menos en Hechos capítulo 22, 4, también nos habla de qué tan perseguidor era él. Pablo era un perseguidor agresivo de los cristianos. Hechos 22:4 nos dice que perseguía yo este camino con C mayúscula, hablando de quién, a los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces vemos claramente que era un hombre que era estricto y era un hombre que era perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Pablo se salvó en un acontecimiento dramático y repentino en un camino que conducía a la ciudad de Damasco. Y usted ve su testimonio en Hechos capítulo 9, ¿cierto? Cuando el Señor se le aparece y lo tumba del caballo y con una voz le dice a él: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Y usted ve inmediatamente: ¿quién eres, Señor?, le dice, ¿no? Dice: yo soy el Cristo, ¿verdad? Al que tú persigues. Y desde entonces el Señor lo llama a Pablo, queda ciego por un momento, pero el Señor lo llama ¿para qué? Para el ministerio de los gentiles. Pablo fue entonces apartado por Cristo como su apóstol para los gentiles. Hechos 9 del 15 al 16. Lo vemos también en Hechos 9 del 15 al 16. Dice: el Señor le dijo a Ananías, ¿se acuerda cuando él quedó como ciego por un tiempo? Entonces él estaba teniendo una visión y veía que un hombre venía, ¿verdad? Y entonces este era Ananías. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos la conversión de Pablo, de perseguidor a la iglesia a ser seguidor de Cristo. También lo tenemos en 1 Corintios 15 del 8 al 10. Y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Hablando de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Cómo le apareció a los 11 y después a él, ¿cierto? ¿Como qué? Como un abortivo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, mire que fue la gracia de Dios, dice él, soy lo que soy. Por el regalo inmerecido de Dios, él era lo que era. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, porque continuaba trabajando aun cuando le escribió a los Corintios. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, refiriéndose a los demás apóstoles, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está el combustible de él, en la apreciación de la gracia de Dios, el amor incondicional de Cristo. En Gálatas 2:8 nos dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, hablando del ministerio de Pedro a los judíos, actuó también en mí, el mismo Espíritu Santo, para con los gentiles. Entonces ahí está en Gálatas 2:8, Pablo mostrando cómo el Señor obraba en él para llevar el ministerio a los gentiles, con la misma autoridad que tenía Pedro para con los judíos. Y obviamente los Gálatas, habían algunos que eran judíos y también estaban como despreciando a Pablo, ¿verdad? Es ministerio. Pero él estaba mostrando sus credenciales, que tiene credenciales de apóstol. Pablo sirvió a Dios en 3 viajes misioneros, como usted lo puede ver desde Hechos capítulo 13 al capítulo 20. Pablo escribió 13 libros fundamentales del Nuevo Testamento. Pablo sufrió mucho por Cristo con golpes, una lapidación, encarcelamientos y finalmente la ejecución en Roma alrededor del año 67 después de Cristo. Leemos en 2 de Corintios 11, vamos allí, 2 de Corintios 11. 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Aquí está Pablo defendiendo su apostolado ante los corintios, comparándose con los falsos apóstoles. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles, mas en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado, ¿con qué? Con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, porque los mismos judíos lo perseguían también, y de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, ¿cierto? Y dice 27, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces aquí vemos un siervo de Cristo sufriendo por la causa de su Salvador. Pero todo lo hacía ¿por qué? Todo lo hacía porque el amor de Cristo le constreñía, ¿verdad? Le impulsaba. Colosenses 1:1a. Entonces vamos a empezar allí con el Colosenses 1:1a. Dice Pablo, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. En la iglesia Pablo poseía la autoridad dada por Dios como un apóstol. Como apóstol fue escogido por el Señor Jesucristo. Pablo era un apóstol de Jesucristo. Cristo salvó a Pablo y lo envió como un apóstol dedicado específicamente a los gentiles. Lo vimos cuando se le apareció a Ananías, el Señor, y le mandó a que impusiera sus manos para que recibiese la vista. Y de esa manera Ananías le dijo al Señor de que instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces vemos en Hechos 9 del 15 al 16 cuando dice eso, ¿no?
y no solamente quería hacer a los gentiles, sino también quería hablar ante reyes. Vimos también que habló ante el rey Agripa y otros, ¿verdad? Y de los hijos de Israel. Los primeros sitios en donde él iba, en las regiones gentiles, era la sinagoga, ¿cierto? Al judío primeramente. Sin embargo, su ministerio se concentró a los gentiles, ¿cierto? ¿Por qué todo esto? Porque el Señor le iba a mostrar cuánto él era necesario a él padecer por su nombre. También vemos en Hechos capítulo 22, 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Le dijo ¿a quién? A Pablo el Señor. En Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. También en Gálatas 2:8 presenta una defensa acerca de su ministerio hacia los gentiles. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado en la circuncisión, también el que actúa en él para los gentiles. Y le está exhortando a la iglesia en Galacia. Entonces vemos la autoridad de Pablo. Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad. Y no por ambición personal o nombramiento humano. Vamos a considerar algunos datos generales sobre el apostolado. Gálatas 1:1. ¿Qué nos dice Gálatas 1:1? Dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo hace la introducción de sí mismo, se presenta entonces como apóstol de Jesucristo, por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Muestra su autoridad para poder entrar a exhortar a la iglesia de los Gálatas. 1 Corintios 1:1 también dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y en 2 Timoteo 1:1 también vemos la misma introducción, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La palabra apóstol significa enviado. Los apóstoles fueron escogidos personalmente y comisionados al servicio por el resucitado Señor Jesús. Veamos 1 Corintios 9:1. 1 Corintios 9:1. Dice el apóstol, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, que es una de las requisitos para ser apóstol, haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Se le apareció en el camino de Damasco. No sois vosotros mi obra en el Señor, porque Él fue que plantó la obra. ¿En dónde? En Corintio. Y lo vemos en Hechos capítulo 18. Vemos claramente que Pablo, después de ir a Atenas en el capítulo 17, con Priscila y Aquila, fundaron la iglesia en Corinto en Hechos capítulo 18. Y luego Priscila y Aquila encaminaron ¿a quién? A Apolos para darle el crecimiento a la iglesia en Corinto. Entonces Pablo plantó y Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios, ¿no? Entonces vemos claramente que el apóstol significa un enviado comisionado al servicio. Vemos que también en 1 Corintios 15, del 7 al 9, 1 Corintios 15, del 7 al 9, nos habla de cómo el Señor se le apareció a Pablo y a cada uno de ellos. Dice, después apareció a Jacobo, hablando de la resurrección, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces era el requisito para ser apóstol, es que fuese escogido por el Señor Jesucristo y que hubiera visto literalmente al Señor Jesucristo resucitado. En Hechos capítulo 9, del 3 al 6. Vamos allí, Hechos capítulo 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, aquí es cuando el Señor se le apareció en el camino de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él también, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de ¿qué? De hacer. Entonces vemos claramente cómo se le apareció el Señor y lo escogió a él como apóstol. Como representantes oficiales de Jesucristo y divinamente comisionados, los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Los apóstoles fueron los portavoces de Dios. Todas las epístolas del Nuevo Testamento son la evidencia de la confirmación del ministerio de los apóstoles que confirmaron su palabra por medio de milagros y prodigios, ¿cierto? Los milagros y prodigios dieron autoridad de que la palabra de Dios que ellos hablaban venía ¿de dónde? De arriba. Y entonces vemos que ellos eran los representantes oficiales de Jesucristo. Y usted tiene aquí la doctrina de los apóstoles. Es sobre esta doctrina que está edificada la iglesia. En primera de Corintios, capítulo 9, del 1 al 2, nuevamente Pablo nos habla de esto, ¿verdad? Dice allí, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para nosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. También lo vemos en 2 Corintios 12:12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Tal cual como el Señor les había dicho en Marcos capítulo 16, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? En su nombre echarían fuera demonios, en su nombre hablarían nueva lengua, en su nombre cogerían cosas mortíferas y no les hará daño, ¿cierto? Y dice la palabra de hoy que saliendo ellos, hablando de quién, de los apóstoles, ellos iban confirmando la palabra con los milagros que les seguían. Por eso tenían la autoridad para dejar la palabra escrita, el Nuevo Testamento, para edificar ¿qué? La iglesia de Dios. Entonces lo vemos claramente allí. Por eso Efesios 2 del 19 al 20, vamos allí. Efesios 2 del 19 al 20. Efesios 2 del 19 al 20. Nos dice allí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué dice allí? Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Vamos a ir rápidamente a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y usted lo puede ver aquí claramente. Y ve la exhortación en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? ¿Y quiénes fueron los que lo oyeron? Los apóstoles. ¿Y cómo fue confirmada la palabra de Dios? A través de milagros y prodigios de apóstol. Testificando Dios juntamente con ellos, versículo 4, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando vamos allí a Hechos capítulo 2, por favor, Hechos 2, vemos claramente, dice la palabra de Dios, el versículo 41, Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra en el día de Pentecostés, los que creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Y en la comunión unos con otros y en el repartimiento del pan y en las oraciones. Usted tiene aquí el Nuevo Testamento debido a la autoridad apostólica. ¿Sí? Tiene todas las cartas de Pablo, tiene las cartas de Timoteo, todas las epístolas de Pablo, y también tiene usted el libro Apocalipsis, la primera, segunda y tercera de Juan, y así sucesivamente tiene todo el canon completo. Los apóstoles se convirtieron entonces en las autoridades espirituales
en las autoridades espirituales en la iglesia primitiva y fueron usados por Dios para escribir gran parte del Nuevo Testamento. 1 Corintios 4, del 8 al 13. 1 Corintios 4. 1 Corintios capítulo 4, del 8 al 13, nos dice, aquí Pablo exhortándoles a los corintios: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Sí? Luego le dice allí: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada, ¿qué? Morada fija. Dice allí: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo, ¿verdad? Pero entonces muestra muy bien claramente su autoridad de apóstoles, ¿cierto? Dios los ha exhibido a nosotros, dice él, los apóstoles, como postreros. También lo ve usted en 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, después de haber subido de lo alto y dado dones a los hombres, dice, a los unos Dios puso en la iglesia primeramente, ¿qué? Apóstoles. Luego profetas, lo tercero maestros. Entonces muestra muy claramente que así fue como el Señor los puso. También 1 Tesalonicenses capítulo 2, 6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En Judas 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Solo hubieron 12 apóstoles, hermanos, nombrados directamente por el Cordero. No hay nuevos apóstoles siendo comisionados directamente por Dios en la actualidad. ¿Sí? Ya no hay apóstoles con A mayúscula. Solamente hubieron 12. Es más, cuando mataron al primero, no lo reemplazaron, ¿verdad? No lo reemplazaron. ¿Por qué? El Señor tenía destinado solamente 12. Vemos claramente en Apocalipsis 21, 14. Nos da una referencia acerca de que ya no hay más apóstoles. Apocalipsis 21, versículo 14, nos dice de la descripción de la gran ciudad, la nueva Jerusalén. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más sino 12. Amén. Vemos también en 1 Corintios 15, del 7 al 10, nos dice: después apareció a Jacobo, como vimos, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces Pablo se coloca como el último de todos, como un abortivo, último de todos. Efesios 2:20 ya nos muestra también: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Entonces muestra muy claramente que el fundamento, el del todo el Nuevo Testamento, fue otorgado a través de la autoridad de la apostólica, dada por el Señor Jesucristo. Obviamente, cuando vemos en Hebreos, también vimos que la palabra fue confirmada con milagros y prodigios por los que lo oyeron, hablando de los apóstoles. Dice que fue confirmada. Está en pasado, ¿verdad? Por los que lo oyeron, hablando de los apóstoles. O sea que los apóstoles está refiriendo únicamente a los 12. Ya la palabra fue confirmada cuando escribió el libro de Hebreos. Lo que nos quiere decir claramente que ya no hay más apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles. Colosenses 1:1b.
Y dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo, un compañero en la fe en Jesucristo, fue uno de los ayudantes de Pablo en el ministerio. Vemos a Timoteo, veamos un poco acerca de la vida de Timoteo. Timoteo fue el hijo de un padre griego y una madre judía creyente. Eso lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hija de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Sí? También lo vemos en 2 Timoteo 1:5, cuando Pablo lo exhorta a él a que se anime a ser ferviente en la fe. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces usted ve que la familia de Timoteo, por parte de su madre y su abuela, eran creyentes. No solamente creyentes, sino que también le enseñaron la palabra de Dios y le enseñaron por medio de su ejemplo de fe. Timoteo creció en Listra, donde Pablo fue casi apedreado. Lo vemos en Hechos 16:2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahí fue donde él fue apedreado. Él confió en Cristo a través del ministerio de Pablo. En Hechos 14:8, del 14:8 al 20, vemos que allí Pablo fue apedreado en Listra, en Hechos 14, del 8 al 20. Y a Bernabé, ¿se acuerdan cuando Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio? Porque era el que llevaba la palabra. Entonces fue a través de ese ministerio que vino quizás Timoteo a creer en el Señor Jesucristo. Obviamente que el terreno lo estaban preparando ¿quién? Su madre y su abuela, ¿verdad? Loida y Eunice. Timoteo fue de un gran ánimo para el apóstol Pablo. Filipenses 2, del 19 al 23, vamos allí. Filipenses 2, del 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo que ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Quién es su ayudante de ministerio? Pastor, ¿verdad? Interesante que nosotros debemos tener a alguien que esté allí para darnos ánimo. No todo el mundo nos da ánimo en el ministerio, pero qué bueno que Pablo lo tenía a él, ¿verdad? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero él era de ánimo pronto, Timoteo. Pues ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Sí? Así que a espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Fue un compañero fiel servidor de Pablo. En Hechos 14, del 6 al 23, nos da testimonio de eso, ¿verdad? Hechos 14, del 6 al 23, vemos su ministerio allí, junto con Pablo. Timoteo ayudó a Pablo a establecer las iglesias entonces, hermanos, en Filipos, Tesalónica y Berea. Eso lo encuentra usted en Hechos 16, 1 al capítulo 17, 14. Cuando Pablo salió de Berea para ir a Atenas, dejó a Timoteo y a Silas detrás, pero más tarde envió un mensaje para que se unieran a él. En Hechos 17, del 13 al 15, Timoteo fue enviado a Tesalónica para fortalecer la fe de los creyentes. Primera Tesalonicenses capítulo 3, del 1 al 2 nos habla de eso. Entonces vemos su ministerio. Él era un compañero fiel, servidor de Pablo. Primera Timoteo 1:3 nos dice Timoteo que es más, Timoteo era un hombre que Pablo lo utilizó también para que él enfrentara y combatiera fervientemente por la fe. Y lo vemos en 1 Timoteo 1:3, en donde algunos enseñaban diferente doctrina
y él va y Pablo lo manda para que él entonces los enfrente, ¿verdad? En Éfeso. En 2 Timoteo 1:5 nos habla de la fe de él transmitida a través de su abuela Loida y Eunice, su madre. Y 2 Timoteo 3:15, que nos dice que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú eres un compañero servidor de Pablo. Colosenses 1:2, vamos al versículo 2, por favor. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor que Jesucristo. Entonces vemos los destinatarios en Colosas. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Esos fueron los destinatarios de esta carta. A los creyentes, santos y fieles hermanos en Cristo. Como un grupo, los destinatarios de esta carta fueron identificados como los hermanos santos y confiables en Cristo. Acordémonos lo que dice Efesios 2:20, ¿verdad? Que para la edificación del cuerpo de Cristo, las epístolas, el fundamento de los apóstoles, ¿cierto? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea que todas las epístolas, incluyendo Colosenses, fueron escritas para los creyentes, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo espiritual de Cristo, conformado por judíos y gentiles que han puesto su fe en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Esos son el destinatario de la carta. Ellos fueron llamados santos, lo cual significa santificados o apartados. Esta es una declaración posicional. El momento en que ellos pusieron su fe en que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, ellos fueron sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos da el proceso, ¿cierto? Que habiendo escuchado el Evangelio de la verdad, ¿cierto? Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y desde ese momento hemos sido ¿qué? Apartados para Dios. Ellos eran apartados para Dios, eran santos posicionalmente. Santos habla de la posición de los creyentes en perfecta justicia ante Dios como ya santos. Esta posición es verdadera para todos los creyentes. Fue la rectitud de Cristo, su justicia, la que se nos fue acreditada a nuestra cuenta para que nosotros pudiéramos ser salvos. Se necesitaba que nosotros entonces pudiéramos nuestra fe en la obra completa y suficiente de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Por eso tenemos perfecta justicia. ¿Se acuerda lo que dice en la 2 de Corintios? Dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú y yo somos salvos por la justicia perfecta de Cristo. Al fin y al cabo, nuestras obras eran como trapos sucios delante de él, ¿verdad? Aún en nuestro mejor día, así eran, hermanos. Por eso, por las obras de la ley, nadie verá a Dios, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Todo el mundo necesita de la justicia y rectitud de Cristo para poder ser nacido de nuevo, tener una nueva naturaleza. La descripción santo es la única designación o título más usado para los creyentes en todo el Nuevo Testamento. Esta descripción o título habla de la invariable posición del creyente en Cristo, basada en la aceptación de la obra consumada de Cristo. Toda persona que pone su fe en la obra consumada de Cristo, en solo Cristo, por la sola gracia, en la perfecta y suficiente obra de Dios, en medio en la cruz, ¿verdad? En su muerte y resurrección, esa persona inmediatamente pasa ¿de qué? De muerte a vida espiritual, por la fe en Jesucristo. Es de esa manera que las personas son separadas para Dios, son convertidos en santos, posicionalmente. Dice, y fieles hermanos, ¿sí? Entonces, los destinatarios eran los santos de Colosas, creyentes y fieles hermanos. Esta descripción de los colosenses les representa como miembros fieles de la familia. Esta es una declaración condicional.
fieles hermanos. Porque usted puede ser un santo, mas no fiel en su caminar diario. Vemos la iglesia en Corinto, ¿verdad? Cuando estuvimos estudiando el currículo acerca de los Corintios, ¿verdad? La iglesia en Corinto. ¿Qué pasaba con ellos, hermanos? Eran santos, dice la palabra de Dios, pero ¿estaban viviendo en santidad? No estaban viviendo en santidad, ¿verdad? Había fornicación, había cantidad de clases de pecados, demandas, celos, contiendas, orgullo, carnalidad. Tenían muchos dones espirituales, pero no eran gobernados por el fruto del Espíritu Santo. Eran gobernados ¿por qué? Por el poder de la carne. Entonces es posible, hermano, pero en el caso de Colosas, el apóstol le dice, y fieles hermanos. O sea, que le da a usted un contexto realmente a qué clase de iglesia se está refiriendo. Personas que son, ¿qué? Fieles. Toda esta descripción de los colosenses les representa como miembros fieles de la familia. Esta es una declaración condicional. Esta descripción destaca el caminar de fe consistente de los colosenses. No quiere decir que eran perfectos en su caminar, sino que tenían consistencia. Dependían más del poder del Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo en su diario caminar que del poder de su propia carne. La mención de fieles hermanos en la introducción de Pablo sugiere la posibilidad de la existencia de los creyentes infieles en la iglesia. Claro, ¿verdad? Eso sí es obvio. Obviamente, Dios desea que la condición de un creyente o práctica diaria, fieles hermanos, esté en alineación con su posición invariable en Cristo, santos. ¿Sí? Santos. Mire por lo menos esa descripción en Apocalipsis, para que entendamos un poquito más. Dios quiere que nosotros caminemos conforme a nuestra posición. Quiere decir que nuestra fe se haga visible. En Apocalipsis capítulo 22, ¿sí? El Señor dice en el versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, el hombre inconverso, y el que es inmundo sea inmundo todavía, refiriéndose al inconverso, pero luego dice, y el que es justo, el creyente, posicionalmente, practique la justicia todavía, santificación. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, santo está hablando de lo que es usted desde el momento de la conversión, separado para Dios por medio del Espíritu Santo, la regeneración espiritual, pero nos manda a que nos santifiquemos ¿qué? Todavía. Quiere decir que practiquemos lo que somos, que caminemos con nuestra nueva identidad. Como dice Romanos 11, vamos allí por favor. Romanos 6:11. Así también vosotros considerados ciertamente, como dice la Reina Valera en 1909, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nos identifiquemos muertos al pecado, pero vivos para con Dios, Jesús nuestro. El que camina conforme al poder de la resurrección de Jesús, teniendo en mente de que hemos sido transformados por la gloria del Señor Jesucristo. Que somos embajadores, ¿sí? ¿Cómo está tu caminar diario, hermanos? Revela tu caminar diario, tu verdadera identidad. ¿Puede la gente ver tu fe? ¿Tu posición se confirma de la manera como estás caminando hoy? Interesante, ¿no? Cuando esto es una realidad en la práctica de un creyente, lo llamamos andar en el Espíritu o caminar por la fe. ¿Sí? Pues de que la justicia de Dios se reveló por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, 16, 17. Es por fe que fuimos salvos, pero es para caminar por la fe. ¿Sí? Entonces,
vemos claramente que si empezamos por la fe, continuamos por la fe. 2 Corintios capítulo 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Por fe andamos y no por vista. Quiere decir que nuestra fe tiene un objeto. Y el objeto es la palabra de Dios, es sus promesas. Andar por fe es tomar a Dios por su palabra diariamente. Cuando usted toma a Dios por su palabra diariamente, su mentalidad es transformada, como dice Romanos capítulo 12, cuando presentamos a nuestros miembros como sacrificio vivo delante de Dios, porque nuestro culto racional tiene que ver con el intelecto, renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios, viviendo las promesas de Dios aquí y ahora. Ese es caminar por fe. Entonces, andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5, 7. También hablando de Gálatas 5, 16, hablando del conflicto entre el espíritu y la carne que tenemos nosotros diariamente. En Gálatas 5, 16 nos habla, y dice la Biblia de las Américas: digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Ahí está la promesa. Cada vez que usted anda por el espíritu, dependiendo del espíritu, de las promesas de Dios por medio de la fe en Cristo, no vas a cumplir los deseos de la carne. Lo uno deshabilita lo otro, ¿sí? La carne queda inoperable en ese momento y tú eres controlado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando no andamos conforme al Espíritu? Entonces, por defecto, quedamos andando conforme a ¿qué? La carne. Colosenses 1, 2b. Vamos nuevamente a nuestro texto. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros. ¿Sí? Sean a vosotros. Pablo se dirigió a los fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Vemos que aunque físicamente residían en la ciudad de Colosas, espiritualmente se encontraban en Cristo. En Cristo. ¿Sí? Y usted ve en Efesios 1, capítulo 1 y capítulo 2, nos habla que estamos en Cristo. ¿Y estamos qué? Sentados a la diestra del Padre. ¿Sí? Eso es una declaración legal. Toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Aunque de hecho todavía estamos en este cuerpo aquí en la tierra. ¿Sí? Y sabe que un día esa declaración legal espiritual, que estamos sentados a la diestra del Padre, va a ser una realidad. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando nosotros pasemos a su presencia. Y después, cuando bajemos con Él, después del rapto, después de 7 años de tribulación, y bajemos a la tierra, vamos a ser ciudadanos del reino. ¿Sí? Ahorita legalmente usted es ciudadano del reino. ¿Sí? Aunque, de hecho, todavía no estamos en el reino. Amén. ¿Sí me entiende? Ahorita usted solamente es un embajador del reino de los cielos. Usted está representando. ¿Qué hace un embajador? Un embajador representa los valores de un país en una tierra extranjera, ¿verdad? Por lo menos si usted tiene una embajada aquí de Colombia, usted ve al embajador de Colombia en Bolivia, está representando los valores de Colombia. ¿En dónde? En un país extranjero que es Bolivia. ¿Sí? Por ahora, usted y yo somos embajadores de Cristo. Representamos los valores celestiales en este cuerpo mortal. ¿Sí? Los valores del reino los representamos, pero todavía no está el reino. Yo no veo las condiciones del reino hoy en día. ¿Usted las ve? ¿Usted ve a Cristo reinando con vara de hierro? Todavía no. Esas cosas van a suceder en el futuro. ¿Sí ve? Entonces, Pablo se dirigió a los hermanos fieles en Cristo, ¿cierto? A los fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces vemos que aunque físicamente residían en la ciudad de Colosas, espiritualmente se encontraban en Cristo. ¿Se ve usted también así en Cristo, hermanos?
Si usted renueva constantemente su mentalidad, se va a ver así, hermano. Y va a ver cómo el Señor lleva sus cargas y reposa usted en ¿quién? En Cristo. Ve el control de Cristo en su vida. Va a representar bien como embajador a Cristo aquí en la tierra. Colosenses 1:12. Un saludo amigable a los colosenses. Un saludo amigable a los colosenses. Gracia y paz sean a vosotros. Cuando Pablo dijo gracia y paz sean a vosotros, estaba expresando su deseo de una bendición especial para los creyentes de Colosas. Gracia y paz sean a vosotros. Hermanos, del momento que fuimos salvos, la gracia y la paz de Dios están disponibles todo el tiempo. Amén. Desde el momento de la justificación hasta nuestra futura glorificación. Debemos de tomar provecho de ella. Es una especial bendición para los creyentes. Toda carta que Pablo escribió comenzó y terminó con una declaración acerca de la gracia. Es bien importante eso, ¿verdad? Porque nosotros, es la gracia del Señor Jesucristo la que apareció para nuestra justificación, pero también la que nos enseña a cómo vivir piadosamente y renunciar a los deseos mundanos. Es la gracia, no la ley, es la gracia de Dios. Entonces toda carta que Pablo escribió comenzó y terminó con una declaración acerca de la gracia de Dios. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas nuevamente, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también la vemos en el 4:18. Colosenses 4:18, cuando termina la carta. Que dice, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea ¿con qué? Con vosotros, amén. Así sea. Una vida de gracia, hermanos. Pablo creía que la vida para el creyente debía ser vivida por gracia. ¿Y tú, hermano, lo crees así? Hermano, es que si no la vivimos por gracia, no vamos a deleitarnos en el Señor. Si no la vivimos por gracia, no vamos a dar evidencia de Cristo en nuestras vidas a los demás. Es la gracia de Dios la que nos mueve, hermanos. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a caminar la milla extra. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a hacer la diferencia de la vida de un hombre inconverso. En comparación a la vida de un hombre inconverso, la nuestra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Es que Dios nos da lo que nosotros no nos merecemos, el cielo. ¿Sí? Y cuando uno vive la gracia de Dios, todo lo sufre, todo lo espera, el amor de Dios se manifiesta. ¿No es así? Como dice en 1 Corintios capítulo 3. Ya no busca uno lo suyo propio, sino el bien de los demás. Y ese es el tipo de vida que refleja la persona de Cristo en nosotros. Y paz. Pablo también deseaba que la paz de Dios descansara sobre ellos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sí? La paz de Dios es independientemente, la paz que Dios ofrece es independientemente de las circunstancias. La paz que da a Dios va por encima de las circunstancias. ¿Sí? Las circunstancias no tienen por qué determinar nuestra actitud de vida. La paz de Dios puede gobernar toda circunstancia, hermanos. Amén. Y lo hemos ejemplificado en la vida de Pablo y en los apóstoles. Y la paz de Dios. Pablo también deseaba que la paz de Dios descansara sobre ellos. ¿Sí? Que toda nuestra ansiedad sea puesta sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Su carga es liviana, ¿verdad?
Usted vemos claramente que el Señor Jesucristo quiere que nosotros andemos con paz. La verdadera paz viene de una comprensión de la gracia de Dios. Si no entendemos la gracia de Dios, no vamos a experimentar la paz en nuestro diario caminar como creyentes. Describe tu vida paz o describe angustia. Sí. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Pablo dice derrumbados, ¿cómo que es? Caídos, pero no derrumbados. Mejor dicho, usted ve cómo la actitud de él frente a las pruebas, la gracia de Dios le daba a él una fortaleza interna que no importaba, como estuvimos hablando, los azotes y todo eso, su actitud no cambiaba. Su actitud era la misma. Porque su actitud no dependía de las circunstancias, dependía de la persona de Cristo. Por la fe, él experimentaba la paz. ¿Por qué? Porque entendía la gracia de Dios. Y cuando nosotros crecemos en la gracia de Dios, mayor será nuestra paz. Describe tu vida paz. Colosenses 1:2b, la declaración de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, muestra la única fuente verdadera de la cual se originan tanto la gracia como la paz. Viene a través de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por medio de su cruz nosotros obtuvimos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo hizo la paz. ¿Por medio de qué? Crucificando todas nuestras iniquidades en la cruz. Él es la fuente de paz. También hay que notar el orden de las palabras gracia primero y luego paz. Verdaderamente no se puede experimentar la paz sin primero ser un recipiente de la maravillosa gracia de Dios. ¿Ha usted conocido la gracia de Dios? Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Si uno entiende la gracia de Dios, no puede experimentar la paz de Dios. Vamos a orar. ¿Cómo describe tu vida? Si podemos preguntarle a alguien, a tu esposa, o si usted es una señora, le podemos preguntar a su esposo, ¿cómo describe su vida? ¿Él qué diría? ¿Describe que su vida está gobernada por la paz de Dios, por la gracia de Dios? ¿Se evidencia realmente el control del Espíritu Santo en tu vida diaria? Si no es así, yo le invito, hermano, a que viva a la altura de su posición. Que se considere muerto al pecado y vivo para con Cristo. Porque si usted ya es creyente, hermano, no hay razón por qué estar angustiado. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Él. Se fue a preparar un lugar en el cielo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pase lo que pase, hermanos, vamos a estar con Él, amén. Ya sea por muerte si morimos, o por vida si nos toca el rapto y seremos transformados sin morir. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Su gracia está en abundancia en la palabra de Dios. Y entre más crezcamos en ella, de más vamos a experimentar su paz. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido, si hay una persona que todavía no ha creído en la suficiente obra de Cristo, que todavía se está apoyando en su propia justicia, que quizá era como Pablo, que pensaba siendo religioso, celoso, pensaba que la justicia venía por el guardar las obras de la ley. Que se dé cuenta esta persona, Padre, de que es imposible por medio de las obras de la ley satisfacer la justicia de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra el carácter de Dios, que es santo, perfecto y justo.
en comparación a nuestros pecados, nuestras buenas obras que aún son inmundicia delante de Dios, porque nuestra naturaleza viene de una naturaleza pecaminosa. Y por más buenas que se vean nuestras obras, aún en nuestro mejor día, delante de ti son como trapos sucios. Nunca cumplirán la justicia de Dios. Y por eso entonces se manifestó la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento. Y gloria a Dios porque Cristo se hizo hombre, vivió una vida recta, santa, y en la cruz murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó entre los muertos. Y tu palabra promete que todo aquel que pone la sola fe en la obra suficiente de Cristo, esa persona tiene vida eterna, tiene perdón de pecados y tiene paz para con Dios por medio de la gracia de Cristo. Padre, yo te pido que esa persona pueda poner su fe ahorita mismo en la obra completa y suficiente de Cristo. Porque tú prometes, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, ahora también te hablo por los creyentes, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a nosotros a considerar la grandeza de la gracia de Dios. No sé qué tipo de prueba esté pasando los hermanos aquí en las iglesias, los pastores representados aquí de cada iglesia. Como estudiamos, pido que tú les ayudes a ellos a ver que Pablo tenía un compañero de trabajo que lo animaba, que era Timoteo, Señor. Que de igual manera ellos tengan a alguien que les pueda motivar en el ministerio, un Timoteo. Pero que también que tengan en cuenta, Señor, de que ellos no están solos. Tú nos has dado tu palabra y la autoridad de los apóstoles, Señor, para poder ser edificada la iglesia por medio de las epístolas pastorales de los apóstoles. Que seamos edificados como iglesia, Señor, por medio del fundamento de los apóstoles, de la doctrina. Que necesitamos doctrina para crecer en la gracia de Dios, Señor. Gracias por la oportunidad de poder enseñar esta sección introductoria de la autoría de la epístola a los Colosenses. Te pido que tú nos bendigas y que bendigas a los hermanos en Cristo Jesús. Amén.